Vamos al tema del día de hoy, que para mí es muy importante. Primero porque es algo, yo siempre cuento que cuando en el año 83, 84 yo estaba haciendo la residencia y viene Fernando Adaro, que era el médico, el jefe de servicio, y nos muestra un paper, un trabajo que había sido publicado en The Lancet con el primer caso de un síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Te estoy hablando del año 84. Estábamos en clínica médica y recién empezábamos a trabajar con este tema. Y para eso, como acabamos de presentar, vamos a hablar con la doctora Adriana Durán, que es consultora de la OPS. Adriana, muchas gracias por venir. Un placer. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos en el país con el tema de VIH? Bueno, Argentina podemos decir que tiene una epidemia focalizada. ¿Qué significa esto? Que una epidemia sea focalizada, que tiene bajos índices de prevalencia, o sea, de casos positivos en la población general, y que tiene algunos datos de prevalencia mayor en algunos grupos de poblaciones que nosotros llamamos poblaciones clave, que significa que tienen cierta vulnerabilidad aumentada para contraer el virus. Pero igual no son pocos, fíjate, 140.000 personas viven con VIH en la Argentina. Sí. Y 13% no lo saben. Bueno, una cosa que me parece importante aclarar, que no solo es para Argentina, sino para el resto de los países de la región y del mundo, es que esa cantidad de personas es un número estimado en base a modelos matemáticos. ¿Se entiende? O sea, no es, se interpreta que habría en Argentina 140.000 personas con VIH, de las cuales hay un 13% que todavía desconoce su diagnóstico. Por tanto, la importancia que tiene hacerse el test, ¿no? Eso es fundamental y me parece que en esto que vos decías de la importancia de estos programas para poder difundir en la población determinadas recomendaciones, ¿no? Ustedes saben que cuando uno se infecta con VIH pueden pasar muchísimos años hasta tener un síntoma. Entonces, la única manera de saber que tenés VIH antes de tener un síntoma y enfermarte es haciéndote la prueba. Y en Argentina es uno de los países pioneros en la región en implementar inclusive pruebas rápidas para el diagnóstico de VIH que te dan un resultado en 15 minutos solamente tomando una gota de sangre de un dedo. Es muy importante lo que dice la doctora Durán, fundamental. Si vos nunca te hiciste el test de VIH, es importante que te lo hagas. Y si tenés una conducta sexual de riesgo, más importante que te lo hagas. Es un mensaje que es importante que lo demos, ¿no? Fíjate, esto también me llamó la atención. 5.000 argentinos por año tienen diagnóstico nuevo. Es un nuevo diagnóstico, lo cual no significa que sea una nueva infección. Claro, porque yo a lo mejor me infecté hoy y me estoy haciendo la prueba dentro de 3 años. ¿Se entiende? O sea, son 5.000, al promedio de 5.000 nuevos diagnósticos, que no quiere decir que sean nuevas infecciones. Para que vos entiendas, si estás en casa, esa persona se contagió hace 3 años y se enteró 3 años después, contagió en el medio de esos 3 años a un montón de personas. Para que tener idea de lo que está diciendo la doctora Adriana Durán. Pensá esto. Se contagió 3 años atrás, pasaron 3 años, recién se enteró 3 años después y en el medio contagió un montón de personas. Sí, igual otro de los mensajes importantes que me gustaría dar es que quizás es mejor que no hablemos de contagio en VIH, porque el VIH se transmite. Sí, y eso significa que requiere un contacto íntimo. ¿Por qué? Porque esto entre toda la respuesta que intentamos dar, no solamente desde el punto de vista biomédico, sino cultural, es disminuir el estigma y discriminación contra las personas que tienen VIH. Entonces, COVID se contagia, la gripe se contagia. Quiere decir que si estás sentado al lado mío y me toses encima, me podés contagiar. Bueno, cambiemos COVID. el concepto entonces. 3 años transmitió, para decirlo de una manera más como corresponde, transmitió a otras personas el virus del VIH. Sí, por eso es muy importante el diagnóstico temprano y el inicio del tratamiento, porque no solamente es para tu beneficio individual, sino es una cuestión de salud pública, porque las personas con VIH que están tomando la medicación adecuada y logran la indetectabilidad en sangre del virus, no transmiten el virus por vía sexual. O sea, qué importante, porque vos tomás la medicación, no tenés virus detectable en sangre y no solamente no te vas a enfermar, sino que además no vas a transmitir por vía sexual el virus a otras personas. Te voy a mostrar un poco, vos sabés, yo le contaba a Adriana que en el año 2002 empecé mi tema de compartir mi tarea asistencial en el hospital con la comunicación.
y uno de los primeros informes que hice fue de VIH. Y van a ver en la nota a un Pedro Can muy joven, muy joven. Van a ver a Jorge Benetucci, que es otro médico dedicado al tratamiento del VIH-Sida, que trabajaba en el Hospital Muniz, y Pedro Can trabajaba en el Hospital Fernández. Y van a ver una de las personas que admiro muchísimo, que es Paco Maglio. Paco Maglio fue un médico infectólogo argentino que después se dedicó a toda la parte, digamos, filosófica. Pero es fascinante lo que dice. Y van a ver el caso de 2 o 3 pacientes que muestran en ese momento. Hace poco hablé con Patricia Pérez, que también trabajó muchísimo y fue hasta nominada para el Premio Nobel de la Paz. Te estoy hablando de hace 20 años. Vamos a verlo y me van a ver a mí con bigotes, que me da un poco de vergüenza. La historia de Patricia Pérez y el HIV empezó hace 14 años. Corría 1989 y Patricia se enteró que su novio era positivo. Y a partir de ahí, bueno, yo estaba indecisa si hacerme o no hacerme el estudio. No tenía muy claro para qué hacerme el estudio. Era una enfermedad que tenía que ver específicamente con la comunidad gay. En ese momento se hablaba de la peste rosa. Yo decía, bueno, me hago el estudio y si me sale positivo, ¿qué hago? Los primeros pacientes con SIDA aparecen acá entre el año 81 y 82. Bueno, en ese momento no se sabía qué era, de qué se trataba. Confieso que en ese momento era más estudiarlo como una curiosidad médica y no con la percepción de que se venía una epidemia. Y en esa época, los primeros pacientes, mirá qué aberración, ¿no? El club de las 4 Hs. Porque se había visto en homosexuales, en hemofílicos, en heroinómanos y en haitianos. Y entonces se decía el club de las 4 H. Mirá qué discriminación. No se conocía ni el origen de todo esto, ni siquiera tenía nombre esa enfermedad. En principio se la denominó el cáncer gay, el síndrome intestinal de los homosexuales, en fin, diversos eufemismos. Hasta que en el año 83 se estableció como definición o como nombre operativo el de síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Alejandro disfrutaba de un gran momento profesional cuando descubrió que había algo extraño en su cuerpo. Estaba preparándome un baño y veo que tengo unas verrugas en las piernas. Y después miro la otra pierna y también tengo exactamente la misma en el lugar igual, pero en la otra pierna. Y digo, qué raro. Digo, la biopsia y dice sarcoma de Kaposi. Sabía que sarcoma de Kaposi era HIV. Y decían, bueno, chao, se fue. Y no es así. A la gente que tiene HIV yo le diría que muevan el culo, que laburen, que peleen, pero peleen creando o trabajando, moviendo las manos. No tenés coronita. Entonces, lucharla, con más razón. Yo le pedí a la producción que hagamos un recorte, porque en la realidad ha pasado 20 años de esto. ¿Y cómo cambió todo, Adriana? Por suerte, vos me decías recién que cuando empezaste a atender era sinónimo de muerte, como decía Alejandro Curopagua. Totalmente. A mí uno de los puntos más importantes me gustaría transmitir es cómo esto cambió. Cuando aparecieron los primeros casos a fines de los 80, ahí escuchábamos a Jorge Benetucci, uno de los primeros casos que aparecieron en el Hospital Muñiz, no había tratamiento. Y de hecho, muchos de nosotros participamos en las investigaciones que fueron probando las distintas drogas hasta que el milagro apareció en el año 96 con la terapia antirretroviral de alta eficacia y fue increíble, fue un antes y después, ver cómo gente que estaba condenada a morir por todos los eventos vinculados a la enfermedad avanzada por VIH, se recuperaban, volvían a retomar su vida, su trabajo, en situaciones muy dramáticas, como por ejemplo las mujeres embarazadas que tenían VIH, aparece la medicación que permite que una mujer embarazada con VIH la tome y no transmita el VIH a su hijo. Y esto fue un cambio absolutamente drástico. Pero además mejoró la calidad de la medicación. Cuando empezaron los tratamientos era muy difícil sostenerlo también. Había que tomar a lo mejor 10 comprimidos por día. Y hoy una persona que se diagnostica con VIH de la forma
fácil y rápida, como te decía, puede tratarse con un comprimido por día. O sea, te levantás, tomás una pastilla y podés tener una vida totalmente normal. ¿Cómo hacemos para que el mensaje no sea, bueno, está bien, es una enfermedad crónica, o sea, no minimizar la enfermedad y que lo más importante es el tema preventivo, ¿no? Bueno, ahí tenemos que lograr un equilibrio. Vos sabés que, sobre todo en el marco estratégico de la OPS, hablamos de prevención combinada. ¿Qué significa esto? Un poco escuchábamos al doctor Maglio que hablaba de las 4H, o sea, los grupos de riesgo, algo absolutamente estigmatizante. Y hoy de lo que hablamos es de identificar prácticas y de dirigir los recursos preventivos en relación a las prácticas y no a los grupos de personas, ¿no? Lo cual disminuye la discriminación. Pero explícamelo un poco, ¿cómo sería? A ver, vos sabés que cuando hablamos de estrategia de prevención combinada hablamos de una canasta de recursos. En esa canasta hay preservativos penianos, pero también hay preservativos vaginales, está el testeo frecuente e inclusive medicación preventiva. No sé si escucharon hablar, hoy hablamos por ejemplo de profilaxis preexposición o PrEP. ¿Qué significa esto? Que podés tomar una medicación, en general puede ser de distinta forma, pero todos los días, que tiene una eficacia para la transmisión del VIH en grupos de mayor vulnerabilidad que es cercana al 99%. Es fantástico lo que está contando Adriana, o sea, la idea es, primero que no te contagies. El objetivo que nosotros tenemos en este programa es concientizarte a que no transmitas el tema, no te transmitan el virus del VIH. Y en segundo lugar te está diciendo, bueno, vos tenés la posibilidad de tomar una medicación preventiva si vas a tener una relación de riesgo, ¿lo podemos expresar así? Sí, que quizás podríamos pensar qué es una relación de riesgo. Y en relación una relación de riesgo de transmisión del virus y de otras infecciones de transmisión sexual es cualquier relación entre personas del mismo o de distinto sexo cuando no se usa preservativo y cuando no se conoce la serología de esa persona. O sea, no se sabe su condición en relación al VIH. Y esto me parece que es importante porque ahí ponemos el foco en la práctica y no en lo que decía el doctor Maglio de grupos de riesgo, que eso produce, digamos, una actitud bastante discriminadora. Te voy a mostrar unos testimonios de unas personas que hoy, pasamos de hace 20 años y esos médicos que viste, Pedro Can, Benetucci, Paco Maglio, vivieron la situación en la década del 80 y te voy a pasar ahora a lo que es actualmente y personas que, como dice Adriana, pasan por la discriminación y la estigmatización. Vamos a ver los testimonios. Llegaron en el 87, pero seguramente llevaba ahí latente ya años atrás. Te dicen que te vas a morir, o sea, disfruta de la vida que te quedan de 3 a 5 años, que no pueden hacer nada contigo. Yo soy enfermero, tengo ciertos conocimientos y aún así en el momento fue de que el mundo se paró. Porque daros cuenta además que en aquella época, en 1990, la información que había sobre el VIH es que VIH igual a SIDA igual a muerte. Yo personalmente perdí el trabajo por seropositivo y enfermo y por gay. O sea, no quiero a este maricón enfermo en mi casa. Pues siempre hay hijos y personas a las que tienes miedo a dañar por comunicar tu seropositividad y en realidad mi salida del armario del VIH fue hace poco, fue realmente hace 5 años. Siempre al final te encuentras eso, pues personas que salen corriendo cuando le dices que tienes VIH o en el trabajo que te miren mal o porque ya saben que tienes VIH pues no se quieren acercar a ti. He recibido insultos en redes sociales, rechazos de mis compañeros, ex compañeros de equipo de remo por parte de mi padre. Llevo un tratamiento que diariamente me tomo y prácticamente pues estoy indetectable y es una condición médica pues normal, simplemente me tengo que realizar una serie de análisis. Con altibajo, como todo el mundo, a veces tenemos más ganas, otras menos, pero es perfectamente normal. Estoy en un ensayo clínico con una medicación menos tóxica y nada, mi estado ahora mismo es indetectable y mi salud es buena. Mi vida es completamente normal como una persona seronegativa, soy indetectable e intransmisible desde marzo del año 2018 y he sido deportista de alto rendimiento. El objetivo fue mostrar que, bueno, que podés vivir con VIH, podés vivir si te medicás, si seguís el tratamiento. También me ha tocado ver pacientes que yo los atendía por corazón y que dijeron no tomo más la medicación y no lo pasaron bien, no terminaron bien, ¿no?
O sea que el tratamiento debe ser, hay que cumplirlo con precisión. Pregunta, ¿el tratamiento es accesible? ¿Se lo da el Estado? Bueno, ustedes saben que Argentina es uno de los países de la región que tiene quizás el marco normativo más protector y progresista en relación a la cobertura del tratamiento antirretroviral, porque desde la primera ley de VIH del año 90, que ya, digamos, define que el Estado se debe proveer del tratamiento antirretroviral a cualquier persona con VIH que viva en Argentina, ya sea en el sistema público o en el subsector privado de obras sociales. Y esto se refuerza con la nueva ley que se sancionó el año pasado, que además agrega una mirada sobre los determinantes sociales, lo cual la hace de todavía un marco integral, un marco normativo más integral. Pero la respuesta concreta es que el tratamiento está garantizado no solamente para las personas que nacieron en Argentina, sino para todas aquellas personas que viven en Argentina. Fíjate qué interesante, pasamos primero un video en el cual mostramos 20 años antes, 20, 25, 30, como decía Alejandro, un fotógrafo muy famoso en esa época que dijo, tengo esto, me voy a morir. Y volvimos a pasar esto con un mensaje totalmente diferente de personas con VIH actualmente que pueden vivir con normalidad. Es un poco el concepto que hemos tenido en el desarrollo de charlarlo contigo. Y un poco, ¿cuál sería ahora el objetivo que tendremos que tener a un futuro cercano con el tema del VIH-Sida? Y bueno, el objetivo es que la mayor cantidad de personas conozcan su diagnóstico, reciban tratamiento, se mantengan indetectables, o sea que no tengan virus detectable en sangre, eso significa ser indetectable, y que la mayor parte de ellas tengan la mejor calidad de vida posible. Esas son las famosas metas 95, 95, 95, que a veces son demasiado ambiciosas, pero bueno, como decía Galeano, esas metas sirven para caminar también. Son un poco utópicas, pero hacia allá vamos. Adriana, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. No quería dejar pasar a que estén para mí todas aquellas personas que fueron importantes en mi vida con el tema del VIH, que me enseñaron algo, como pasamos en el video. Así que muchísimas gracias. Un placer, a tu disposición. Gracias a ustedes.